muy queridos, amigos, aquellos que siguen las transmisiones de los miércoles o que siguen la página. Desde donde estés recibiendo esto te saludo en el amor del Señor. Tengo en esta oportunidad una palabra que creo que va a ser específicamente a alguien que se sienta como yo estaba hoy, en la condición que estaba hoy, y que por eso el Señor me inspiró esta palabra. Dice la Escritura en Romanos 15 que todo lo que fue escrito, todo lo que nosotros podemos encontrar en este libro precioso, en la Biblia, fue escrito para nuestra edificación, y fue escrito también para que por la misma palabra recibamos consolación. Y hoy, digamos, como no puede ser de otra manera, el Señor vino a traerme consuelo. Yo estaba en necesidad de esta palabra, por eso quizás lo prematuro de filmar esto y de compartirlo con ustedes es que lo tengo fresco, y por eso digo que es una palabra que creo, lo siento así de parte del Señor, como que es para aquellos que se identifiquen conmigo, ¿no? Llevar las buenas noticias, llevar la palabra, llevar el Evangelio, nos compromete, digamos, y nos relaciona con personas que quizás nunca hemos visto antes. Quizás son oportunidades o puertas que el Señor va abriendo y nos va conduciendo por ese lado. Y nosotros en fe, en obediencia, creemos que tenemos que invertir tiempo con las personas, que tenemos que pasar tiempo con ellos, escucharlos. Tenemos que dar tiempo también a que la palabra vaya haciendo su efecto en sus corazones. Ahí en eso se cumple la parábola del sembrador. Nosotros salimos y llevamos la buena semilla, que es la palabra del Señor, y la sembramos, pero no sabemos del otro lado qué tipo de corazón nos vamos a encontrar. Y el tiempo va a determinar, digamos, precisamente eso que nosotros no sabemos. Pero llega un tiempo donde por ahí estamos o estuvimos invirtiendo tiempo con personas, y esto lo generalizo, no va, digamos, enfocado en nadie en particular, pero yo he visto que en los evangelios este tipo de problemáticas que tenemos nosotros ya están contempladas. El Señor Jesús envió a los discípulos en determinados momentos, de dos en dos, y les dijo: vayan a las aldeas donde los reciban, entren, saluden, digamos, con la paz de Él. Si la casa es digna de esa paz, permanezcan. Y bueno, después dice: coman lo que les sirvan. Pero dice: si en algún momento no los reciben o no son bien recibidos, salgan, y aún el polvo que se le va pegando en los pies, golpeen, digamos, contra el suelo, y que el polvo vuelva a ese lugar, ¿no? Es una forma que Dios tiene también de reprochar, de hacer saber que Él lleva la buena noticia espera, tiene un propósito para con los corazones, que es generar fe, y esa fe va llevando a las personas a producir cambios, ¿no? Los lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento va produciendo cambios en la vida, y la lectura, el escuchar la palabra, el seguir alimentándose de eso, va edificando algo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hemos hecho toda esa parte y de pronto vemos que la casa comienza a cambiar, o que la persona con quien estamos compartiendo el Evangelio comienza a cambiar, y hasta cierto punto nos recibió y después comienza un poquito a querer desprenderse de nosotros, o a querer alejarse, o a querer pedir de alguna manera expresamente que nosotros no continuemos, que no sembremos más en ellos, ¿no? Algunos son ofensivos, algunos pueden lastimar y herir mucho, y otros pueden ser, digamos, que estén dando señales o demostraciones de que ya no quieren recibirnos más. De alguna manera ya quieren que salgamos fuera de la casa, ¿no? Y
yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo es esto, Señor, de tener que sacudir el polvo de nuestros pies de estas vidas o de estas casas o de estas situaciones? Está dentro de los evangelios, es parte del andar en el Espíritu, pero tenemos que aprender. No todo lo que nosotros vemos en la palabra, sobre todo en los evangelios, está abiertamente enseñado. Si nosotros pudiéramos estar con el Señor Jesús caminando, aprenderíamos de Él y veríamos cómo Él encararía esas situaciones y nos resultaría más fácil, ¿no? Pero hoy le pedí al Señor en oración, yo necesitaba una palabra de consuelo, necesitaba que el Señor me indique algo más claramente. Y yo les hablé la primera vez cuando compartí mi testimonio con ustedes, pero muy por arriba, digamos, de lo que fue esa ilustración que el Señor tomó para convencerme, que está en el Evangelio de Lucas. Hoy la voy a repasar con ustedes, pero quiero que hagamos una sencilla oración juntos. Vos que estás del otro lado, te unas conmigo. Yo necesito orar en este momento, porque lo que quiero compartir lo siento muy fuertemente del Espíritu Santo, y en la torpeza de uno, eh, quizás uno equivoca las palabras que tenga que usar, y yo necesito la guía en este momento del Señor. Padre amado, gracias por esta reunión, este encuentro virtual con mis hermanos, con todos aquellos amigos también que siguen la transmisión, quizás aquellos que están postrados y no pueden de relacionarse o tener comunión de otra manera que no sea de esta, o aquellos que están cumpliendo una sentencia, Señor. Yo quiero animarlos, yo quiero acompañarlos, Señor. La iglesia quiere hacer ese trabajo, quiere acompañar, quiere bendecir, quiere animar, quiere llevar la buena noticia. Señor, deseamos hacer esto, pero sin vos no podemos hacer nada. Yo necesito en este momento compartir lo que vos pusiste en mi corazón y de la forma en que llegó a consolarme a mí, porque yo quiero que consuele a otros, Señor. Ese consuelo que tú me diste hoy, Señor, a mí, quiero que llegue a quien tenga que llegar, a quien se sienta en la misma situación, y Señor, que vos sigas edificando en nosotros tu reino, Señor, que el Espíritu Santo siga teniendo toda autoridad y siga guiando nuestros pasos. Señor, gracias porque vos lo enviaste, dijiste que era mejor para nosotros que así sucediera, Señor, que vos volvieras al cielo a ocupar tu lugar en el trono y que el Espíritu continuara haciendo la obra. Nos abrimos a ti, Espíritu Santo, y te pedimos que hables a nuestro corazón. Gracias. Amén. Antes de ir al relato de Lucas, yo veo que hay en las Escrituras mucha evidencia de que Dios trata así a los discípulos, ¿no? Una de las cosas que yo pensaba que nos caracteriza como discípulos es la capacidad de aprender. A Jesús lo seguía todo tipo de personas, pero si uno ve los evangelios, el Señor sanaba, el Señor echaba fuera demonios, el Señor se guardaba las experiencias más impresionantes que hablaban de su grandeza, de su gloria, como por ejemplo cuando subió al monte solo con Santiago, con Juan y con Pedro, y ahí delante de ellos cambió su apariencia, y ellos oyeron la voz del Padre, y el Padre dijo, este es mi Hijo, escúchenlo a Él, ¿no? Y Jesús fue una experiencia impresionante, digamos, que nosotros, tal vez si la hubiéramos tenido, hubiéramos reaccionado igual que Pedro y hubiéramos dicho, paremos este cuadro, esta escena donde está, y hagamos una enramada y quedémonos a vivir acá, ¿no? Hagamos una choza para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Pero el Señor no quería eso, el Señor por momentos nos da alguna revelación de quién es Él, pero quiere caminar y quiere que sigamos caminando con Él. Quiere que le oigamos, quiere que le veamos a Él y que aprendamos de Él. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos cambiar las situaciones, pero el Señor nos tiene que llevar a las situaciones. Y en ese sentido tenemos muchos ejemplos. Uno fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que ha escrito tantas cartas a las iglesias, ¿no?
y ha plantado muchas iglesias. Por ejemplo, vamos a leer algo que le escribe él a la iglesia de Galacia, ¿no? La carta que se llama Gálatas. En el capítulo 5, quiero leer todo esto como una base bíblica, después van a entender sobre qué historia, digamos, sobre esta historia, mejor dicho, de Lucas, en donde quiero aplicarla. Voy a leer algunos versículos para ir diciéndoles lo que el Espíritu, digamos, me mostró en esto, ¿no? Por lo tanto, Gálatas 5, versículo 1, voy a usar la nueva traducción viviente. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Más adelante, el versículo 6 al 16 dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los esté confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores, que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecadora. Brevemente, así muy brevemente, la situación de Pablo acá entre los Gálatas era que, digamos, habían introducido en la iglesia personas del judaísmo seguramente, que querían volver, digamos, luego de que fueron libres y de que recibieron la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que recibieron la libertad que viene por medio del Espíritu en ellos. Por eso Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, estas eran personas que habían conocido la verdad y el Espíritu Santo los hizo libres del hecho de la ley, de la tradición, de las formas judías y de todo eso. No es que esté mal, Pablo está diciendo, no está mal, pero la libertad del Espíritu tiene que ver con otras cosas. Y la circuncisión que practicaban en ese entonces, que era lo que había enseñado Abraham, ¿no? O sea, circuncidar al varón al 8º día de haber nacido, era una práctica que se hacía como señal del pacto. Entonces ellos creían que tenían que tener esta señal en el cuerpo para ser verdaderos israelitas. Y acá, digamos, Pablo fue enviado no solamente, así como Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles. Pero Pablo era un verdadero judío. Entonces él está diciendo, yo no me apoyo, ni siquiera yo que soy judío de origen, me apoyo en esto, porque yo conocí a Cristo, lo conocí por revelación del Espíritu Santo, y ya me doy cuenta de que lo que antes yo tenía como por algo muy valioso, ahora lo tengo como por basura, o sea, comparado a ganar a Cristo. Vivir en el Espíritu es ganar a Cristo, es tener todas las cosas en Jesús. Entonces, para estar en Jesús, tenemos que predicar sí o sí la cruz de Cristo, porque fue ahí donde el Señor nos unió con Él. Es mediante la fe en lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces, brevemente, lo que Pablo está diciendo acá en la iglesia es, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los perturbó? ¿Quién les dijo que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora tienen que volver y retroceder para atrás y circuncidarse y en eso? ¿Y por qué les hablo de esto?
Porque la palabra de Dios, las palabras que salen de la enseñanza de Jesús, son una espada aguda, son una espada filosa, de doble filo, dice. Y la palabra de Dios tiene un propósito en nosotros, y es circuncidar nuestro corazón. Dios quiere un corazón contrito y humillado, pero ¿cómo lo va a lograr si nuestro corazón es duro? Tiene que quebrantar la dureza de nuestro corazón mediante su agudeza, mediante, digamos, su palabra penetrante. Cuando las palabras del Señor entran en nuestro corazón, nos empiezan a cortar todo, nos empiezan a despedazar y empiezan a, digamos, a romper esa dureza de nuestro corazón y empiezan a hacer que nuestro corazón empiece a tener la ternura del Señor Jesús. A medida que nosotros le damos al Señor la autoridad en nuestra vida y sus palabras se meten dentro nuestro, comenzamos a ser transformados. Nuestro carácter empieza a ser transformado y empezamos a ser dóciles. Pero cuando nosotros que estamos en este camino de enseñarles y llevarles la buena noticia a otros, nos damos cuenta que hay muchas demandas. Las demandas son agudas, son filosas y digamos, nos confrontan. Cuando encontramos dureza en nuestro corazón y la palabra viene, tiene que quebrantar, tiene que romper, tiene que partir. Por eso Jesús decía en un momento que si nosotros caemos sobre Él, vamos a ser hechos pedazos, ¿no? Pero si el Señor cae sobre nosotros, vamos a ser hechos polvo. Hay una diferencia ahí. Si nosotros voluntariamente nos humillamos ante la palabra del Señor, vamos a ser hechos pedazos. La palabra del Señor nos va a cortar en pedacitos. Y eso está bien que suceda, porque el Señor necesita un corazón nuevo. En eso consiste la circuncisión. La circuncisión en antes era una práctica en la carne, ¿no? Era un corte que se hacía en el prepucio de los varones. No vale la pena ahondar en todo eso, porque si ustedes quieren saber desde dónde viene todo esto, pueden indagar en la palabra, pueden buscar en una concordancia la palabra circuncisión y los va a guiar a muchos pasajes. Pero no es el propósito de eso. Pablo hablaba, le decía a los Gálatas, que cómo iban a volver hacia atrás, cómo iban a retroceder siendo libres y teniendo la libertad del espíritu, vuelven a cosas tan básicas como la circuncisión hecha en la carne, ¿no? Entonces ahora los voy a ir llevando despacito a lo que el Señor me habló, o a cómo el Señor me trató a mí. Vamos a leer Lucas 10, del versículo 38 al 42, son poquitos versículos. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Cuando el Señor me llevó hoy, porque estaba buscando una palabra de consuelo y una palabra de dirección al mismo tiempo, pensando en una situación, o en varias situaciones en realidad, pero en este caso se aplicaba a una persona con la que yo tenía que tomar una determinación, ¿no? Un rumbo. Y de golpe vi esta situación y el Señor me volvió a recordar, como me dijo en otro momento, que me veía a mí como Marta y quería que dejara de ser como ella y ser como María. Pero esta vez el Señor me recordó una cosa, vos ya estás en la posición de María, me buscás, te preocupás por conocer mi voz, por atender a mis palabras. Ahora déjame que yo sea tu juez y tu defensor. Y ahí entendí que la situación que yo tengo que resolver se ve del otro lado, ahora yo la veo como a Marta esa situación, y veo que
esta persona o este tipo de personas, porque cuando llevamos el Evangelio nos encontramos con este tipo de personas que tienen quejas hacia el Señor y que tienen reproches hacia los demás. Siempre tienen algo para demandarnos a nosotros, siempre pueden señalar nuestros errores. Acá Marta le está diciendo, Señor, mirá mi hermana María, ¿no tenés cuidado de que ella, en vez de estar ayudándome a mí, te está escuchando a vos? Entonces, en ese momento, ¿cómo vino el consuelo para mí? Yo sentí esto, que tenía que esconderme detrás del Señor Jesús y no hablar, no necesito tener a veces una respuesta. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu que viene a nuestra ayuda, Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo, pero también es nuestro defensor, también es nuestro juez, digamos, el que tiene que arbitrar en algunas situaciones, no somos nosotros, y la solución no va a venir de nosotros, porque hay situaciones donde uno no quiere lastimar a las personas, donde uno no quiere alejarse de las personas, pero volviendo un poco a la primera ilustración, cuando Jesús manda a los discípulos de dos en dos y les dice, salgan de las casas, les dice, sacúdanse el polvo de los pies en señal de protesta contra esa casa, ¿no? O sea, el reino de Dios golpea, llega, da el anuncio, el reino de Dios se ha acercado y dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias del Evangelio. O sea, crean en las buenas noticias. Da una orden, apela, digamos, a una orden. El Señor es absolutamente misericordioso, tiene gracia, tiene amor, pero la gracia del Señor está sujeta a Él. Cuando el Señor llega a una casa y dice permanezcan ahí, o sea, mientras los reciben. Cuando ya no los reciben, el Señor es el primero en levantarse y empezar a hacer el camino hacia atrás, ¿no? O sea, salir afuera de la casa y a sacudirse el polvo del pie. A veces nosotros no sabemos cómo hacerlo y quizás nos enojamos con las personas, terminamos en malos términos, es como que les reprochamos en la cara todo lo que hicimos por ellos o el tiempo que invertimos en ellos. Y no es esa la actitud de la iglesia. La iglesia tiene que saber esperar. La iglesia tiene que saber que no se puede distraer en vidas que a lo mejor todavía no están preparadas para recibir el reino de Dios. Pero el reino ya fue anunciado. Entonces, tarde o temprano, la advertencia es que el reino va a volver y que las tinieblas van a tener que retroceder. Pero las tinieblas se ocultan dentro nuestro. Acá estaban las tinieblas en el corazón de Marta. No solamente estaba preocupada y afanada por muchas cosas, sino que tenía exigencias hacia los demás. A veces estamos en esa situación y estamos haciendo lo correcto porque estamos buscando al Señor, estamos queriendo hacer su voluntad, pero el enemigo nos perturba, nos ataca, como acá vemos a Pablo también. A Pablo lo atacaban porque, digamos, él de pronto dice, a mí no me perseguirían si yo no les hablara acerca de la cruz de Cristo, ¿no? Si uno le llevara otro evangelio a la gente, un evangelio más complaciente, un evangelio que pase por alto el pecado, ¿no? Que le pase, le sobe el lomo a la gente, ¿no? No tendríamos tanta complicación, pero si yo te transmito a vos que estás del otro lado la palabra de verdad, es porque es la única que hace libre a nuestro corazón, es la única, digamos, que puede cambiar y transformar todas las situaciones. Entonces, hoy vi esta situación con la que el Señor me habló de una manera diferente. La vi desde el lado de María y vi que el reproche del Señor Jesús se lo hizo a Marta, ¿no? Ya no es para mí el reproche. El reproche es para aquel que recibe la gracia. Marta y María recibieron por igual al Señor Jesús en su casa, pero Marta seguía en sus cosas. Marta, el Señor amaba a Marta, dice más adelante en Juan 11, cuando está el relato de Lázaro, aclara muy bien que el Señor Jesús amaba a Marta, amaba a Lázaro y amaba a María. Y en una situación de los evangelios, donde después de que Jesús resucita a Lázaro, más adelante vuelven a estar Lázaro, Marta y María en la escena, pero dice que Marta servía al Señor, ya la había corregido, ya digamos, había entrado en ella el mensaje del arrepentimiento.
y esta vez estaba todo en su lugar. Lázaro había sido resucitado y María entra y hace algo hermoso también. Comienza a bañar los pies del Señor Jesús con un perfume de nardo puro, muy, muy costoso, muy, muy costoso, y lo unge al Señor preparándolo para su sepultura, ¿no? Lo ungió anticipadamente. Entonces dice Jesús, después, que eso que hizo María tiene que ir acompañando las buenas noticias del Evangelio. Es algo que va incluido en la manera en que nosotros predicamos el Evangelio. Entonces, el Evangelio tiene demanda, se nos demanda todo, y eso lo entendió María, y por eso María vio al Señor como más valioso que ese nardo puro, le rompió el frasco, y yo veo en eso también el corazón de María, ¿no? Veo que María no tuvo ningún cuidado en dejar que las palabras del Señor despedacen su corazón y lo hagan de nuevo, ¿no? Si vos estás del otro lado y necesitas, como yo, esa palabra de consuelo, porque hay muchas personas en las que uno invierte tiempo y que de golpe, sencillamente, no porque quizás nos quieren a nosotros, pero el Evangelio confronta. El Evangelio confronta a las tinieblas que hay dentro de la casa y a las tinieblas que hay dentro del corazón. Y hay personas que no quieren, no quieren renunciar. Hay un espíritu de orgullo muy grande y no quieren dejarlo. Prefieren que el Señor salga afuera y no tener compromiso con el Señor. Y eso es lo que pasa. Uno lo ve en los evangelios. Pero si nosotros somos discípulos, vos puede ser que no seas discípulo todavía, pero estás queriendo entender qué es esto de seguir al Señor. Y no se basa en encerrarnos todos en un lugar físico, en un templo, y cantarle al Señor y hacer todo un culto, porque eso lo podemos hacer por fuera, pero en realidad el verdadero culto, la verdadera circuncisión, es la que Dios hace en nuestro corazón, es la que cuando dejamos que sus palabras entren y penetren dentro nuestro y nos convenzan de pecado, nos convenzan de justicia y nos convenzan de juicio, entonces ahí es donde podemos hablar verdaderamente que estamos conociendo al Señor. María tenía estas tres cosas, dejaba que el Espíritu Santo, que era el que hablaba por medio de la enseñanza de Jesús, se meta dentro de ella. Y en cambio, Marta estaba viendo solamente lo exterior, no estaba priorizando lo interior. Entonces, hoy sentí compartir esta palabra y con esta dirección específica, porque sin duda te ha pasado y te ha tocado encariñarte con las personas y que de golpe te den la espalda, o te cierren la puerta, o inexplicablemente ya no te busquen y ya se alejen de vos, y vos percibís que hay un rechazo, percibís algo. Bueno, eso es parte del caminar con el Señor Jesús. Y también parte de caminar con el Señor es entender que Él es más importante que todas las cosas. Y esto lo entendía María, ¿no? Marta lo tuvo que aprender después de un reproche del Señor Jesús. Por eso digo que a veces cuando tenemos que salir de un lugar, de una casa, y sacudir la planta del pie, no es una actitud carnal, no es una actitud donde le demostramos al otro, mira, vos no me recibiste, vos no escuchaste, mira, yo me vuelvo a otros. Es una actitud espiritual. Le estamos diciendo al otro, mira, bueno, está bien, te dejo, interpreto, digamos, cuál es tu sentir, pero más adelante el Señor va a volver a golpear la puerta de tu casa, el anuncio del reino ya fue, ya vino a tu vida, y tal vez tengas que chocarte y golpearte y aprender, porque el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, y muchas veces nos tiene que dejar vivir situaciones amargas, como a Pedro, por ejemplo, que tuvo que negar al Señor Jesús para después llorar amargamente y ser quebrantado. Y tenemos, si realmente decimos estar en Cristo, tenemos que demostrarlo guardando sus mandamientos y estando y permaneciendo en el Señor Jesús. Esto es lo que hacía María a diferencia de Marta, ¿no?
Así que bueno, te animo, hermano querido, no sé cuál sea tu situación, o a vos, amigo, que estás del otro lado, pero entendé que el mensaje del Evangelio no te fuerza. Dios es caballero, Dios sabe esperar, Dios es paciente, pero la gracia es un periodo de favor de Dios. No es tampoco para que nosotros juguemos con ese periodo de gracia del Señor y le reprochemos inclusive a los demás que no están haciendo todo lo que tienen que hacer, que como si fuera culpa de nosotros si ellos no están haciendo los cambios que el Señor les pide en obediencia a ellos, ¿no? Esto de la salvación es absolutamente una responsabilidad individual. Nadie puede decir que la salvación es un regalo de Dios y que después no se pierde. Eso es una doctrina falsa. La salvación del Señor se recibe por gracia, se recibe por aceptar la obra en la cruz, por recibir el perdón de pecados, por recibir esta misericordia de Dios y amarla y abrazarla con todas las fuerzas y después vivir y permanecer en eso hasta el fin de nuestra vida. El Señor no nos va a reprochar tanto nuestras torpezas o aquellas cosas que no hayamos logrado hacer del todo bien, si permanecimos en Él, si estuvimos con Él. Pero ya no nos puede el Señor defender o no nos puede excusar si le hemos dejado y si hemos dejado de permanecer en Él, si en un sentido físico no hemos estado con Él hasta el fin. Tenemos que estar con el Señor en las buenas y en las malas y aprender de todas las situaciones. Pero yo quiero orar por vos también en este momento, porque el Señor me consoló hoy de una manera muy, muy linda y quizás vos estés necesitando la misma palabra de consuelo. Así que oremos un instante. Señor Jesús, gracias. Tu palabra es una lámpara, Señor, que alumbra nuestro andar y que, Señor, tantas veces nos saca de la oscuridad en la que estamos, Señor. A veces porque sentimos muy fuerte la presión de nuestros acusadores, y a veces el acusador no es el maligno, a veces es un hermano, a veces es alguien con quien compartimos la palabra, que nos está demandando, nos está pidiendo, nos está exigiendo, nos está queriendo poner una carga que vos no nos ponés, Señor. Y qué bueno que sos vos, Señor, porque siempre tenés una palabra, siempre tenés algo que nos recuerda que vos sos nuestro defensor, que vos sos nuestro consolador, que vos sos el que tiene que salir, Señor, a silenciar y a callar todas las voces que nos están perturbando, Señor. Gracias, gracias por esa circuncisión, Señor, que trajo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, no es algo externo, es algo interno, algo que nos revela, Señor, que vos estás cambiando nuestro corazón, Señor, y que nos estás poniendo un corazón sensible, un corazón que siente, Señor, un corazón que se compadece del otro. Señor, no vamos a cambiar eso porque vos trajiste ese cambio en nuestro corazón. No vamos a perder nada de lo que hayamos recibido al mirarte a ti, Señor, y al estar contigo, como María, Señor. Cuando escogemos la mejor parte, nadie nos puede quitar o retirar esa parte. Gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mis hermanos y por quienes están del otro lado, y te ruego, intercedo, Señor, por ellos, y te ruego, Espíritu Santo, que hagas clara esta palabra, que traigas la consolación al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te saludo en el amor de Jesús y bueno, hasta la próxima transmisión. Chao.